Hay una advertencia en Josué haciéndole una pregunta al pueblo a qué tipo de dioses ellos van a servir, porque ya había ocurrido un problema en la generación anterior que el pueblo se desvió. Estando en Egipto, ellos adoptaron los dioses que había en esa tierra, y en el transcurso del camino lo mismo estaba ocurriendo, otro problema, donde por eso les está hablando acerca de sus padres, a los dioses que ellos se involucraron a servirle. Entonces les está advirtiendo la palabra de Dios que ahora escojan a qué tipo de Dios, qué decisión van a tomar, si van a servir al Dios de Israel, a Jehová de los ejércitos, o van a servir a los dioses pasados o a los dioses actuales en la tierra que están habitando. Porque en Egipto eran otro tipo de dioses, en el camino inventaron otro dios, y donde estaban ahora eran otros dioses. O sea que era una decisión que ellos debían de tomar ahora, qué tipo de decisión iban a tomar. Entonces ahora nos encontramos nosotros como seres humanos en la actualidad. ¿Qué decisión vamos a tomar como hijos del reino ahora? ¿Qué decisión usted va a tomar? Si la decisión de usted va a ser servirle a Dios o servirse a usted mismo. Servirle a Dios o servirnos a nosotros mismos. La decisión de servirnos a Dios habla de una negación, la palabra. Que tomemos la cruz y sigamos. La decisión propia de usted es servirse a sus propios deseos, a lo que usted piensa y a lo que usted quiere. Entonces, allí es donde usted y yo debemos de hacer un análisis y darnos cuenta si ya hemos tomado la decisión correcta. Si ya tomamos la decisión que Dios espera que usted tome. Porque Dios espera que esta generación tome la decisión de seguir al Maestro, de seguir a Jesús, de seguir al Dios único. ¿Qué decisión vamos a tomar nosotros en el estado presente? Es ahora, no dejar pasar el tiempo. Es ahora, ¿qué tipo de decisión el ser humano va a tomar? La decisión de los malos caminos o la decisión donde su destino toma rectitud. Porque en la vida tenemos que aprender nosotros a tomar decisiones que cambian destino. Diga conmigo, decisiones que cambian destino. Cuando el hombre toma la decisión de seguir a Cristo, está tomando la decisión donde su camino va a cambiar radicalmente. Porque cuando seguimos a Cristo, nuestros caminos no son caminos inestables, son caminos que nos acercan al futuro, caminos que hacen que prospere nuestra alma. Porque uno de los apóstoles habla que así como prospera tu alma, va a prosperar ¿qué? Lo de afuera, lo exterior. Entonces, una prosperidad que viene de parte del reino, su alma prosperada espiritualmente, pero eso conlleva a una decisión que usted y yo vamos a llegar a tomar, o si la tomamos. Si no la tomamos, pues no la vemos. El que la toma, la ve. Entonces, ¿qué decisión? Hay muchas decisiones como seres humanos que podemos tomar nosotros, pero la decisión que Dios espera es que usted lo siga, que la iglesia siga a Cristo, que usted siga a Dios, que usted lo involucre en sus caminos y no lo esconda. Entonces, que usted crea firmemente. Porque al no tener una decisión clara a quién servimos nosotros, podemos buscar manera a qué servicio nosotros hacemos. Porque simplemente la razón de no entender o no servir a Dios nos lleva a inventar formas de estilos de servicios. Servicios donde no está Dios, pero nosotros lo estamos involucrando, creyendo que esa es la manera. Porque cuando el ser humano inventa tipos de dioses o inventa fórmulas para evitar reconocer a Dios en su camino, no va a prosperar su vida, no va a prosperar su alma. Van a haber faltas de oportunidades, va a haber cielos cerrados, no va a haber la mano de Dios, no va a estar atento a lo que Dios va a hacer, simplemente por la razón de no tener a Dios en su vida. Entonces, por eso necesitamos decisiones. Y usted da cuenta aquí Josué tomó una decisión correcta en la vida. Cuando dijo estas palabras, él estaba hablando, aquí vamos a leerlo. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero está diciendo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, ¿a quién usted va a servir? ¿Va a servir a Jehová
o a lo que usted quiere adoptar como usted quiera. Porque el problema de nosotros surge que la desviación espiritual y nosotros no llegamos a tomar una buena decisión es porque en la vida entra ese pensar o ese pensamiento donde pensamos, como sea, yo voy a hacer esto. Entonces eso se convierte en el problema, porque dejamos de comprender el origen de Dios. Cuando Dios nos muestra su origen, y al nosotros no tener claro el origen de Dios, nosotros tampoco vamos a estar en la posición correcta. Va a haber una desviación en nosotros. Pero para que sus caminos sean caminos de éxito, usted tiene que aprender quién es Cristo. Y nosotros no podemos conocer ni entender quién es Dios si no nos acercamos a la decisión de acercarnos a Él. Él habla, acercaos a mí, dice la palabra. La palabra no dice, alejaos de mí. Y en otra parte dice que al altivo lo ve de lejos, al humilde lo ve de cerca. Entonces es decisión si usted adopta la humildad o la altivez. ¿Qué tipo de decisión usted puede llegar a tomar en la vida? Al altivo Dios no lo va a ver de la misma manera que lo va a ver al humilde. Si usted da cuenta, la palabra lo describe, la palabra lo enseña. Por eso, en la palabra de Dios, Dios quiere que nosotros alineemos las cosas correctas a nuestra vida. Que usted adopte las cosas correctas, que usted tome las cosas correctas para Él actuar en nosotros. Para que la obra de Dios se perfeccione ¿en quién? En nosotros. Porque Dios ya no necesita perfeccionarse porque Él ya es perfecto. Pero necesita perfeccionar a una humanidad imperfecta. Alábale que Él vive. Por eso necesitamos tomar la decisión nosotros de perfeccionarnos en la obra de Dios, para que alcancemos la perfección, para que su fe prospere, para que su crecimiento espiritual haya una fortaleza en usted. Decisiones, hay muchas decisiones. La decisión de perseverar en la obra de Dios, la decisión de mantenerse orando, la decisión de leer la palabra, la decisión de persistir hasta lograr lo que usted espera que Dios haga. ¿Te da cuenta? Mucha gente perece por la falta de perseveración, por la falta de buenas decisiones. Porque muchas veces tomamos decisiones que parecen buenas, usted las considera buenas porque en el entorno de nosotros muchas cosas que se adaptan y lo que nuestro ser interior, lo que nuestra carne desea, son decisiones que parecen buenas, pero al final del día nos vamos encontrando en una puerta cerrada simplemente porque no fueron decisiones que estuvieron alineadas al propósito que Dios establece sobre la humanidad. Y por tanto, todo tipo de decisión que nace del corazón del hombre, que nace bajo la intención humana y no bajo la intención de lo que Dios predestinó para el hombre, no se va a convertir en un éxito. Va a haber un desastre. Si usted quiere ver orden espiritual en su vida, que todas las decisiones que usted tome vengan direccionadas de parte de Dios. Si no vienen direccionadas de parte de Dios, nos vamos a encontrar en una burbuja sin salida. Nos vamos a encontrar en un lugar, en 4 paredes, donde no hay acceso a ninguna salida, simplemente porque nosotros nos hemos introducido a ese lugar. Eran decisiones que Dios no estaba allí, decisiones que no venían de parte de Dios. Y entonces, por eso mismo suceden casos difíciles en nuestra vida. Simplemente porque nos dejamos llevar por nuestra dirección propia y no la dirección de Cristo. Porque cuando el Espíritu Santo direcciona al hombre, entonces, decisión, ¿cuál vamos a tomar? Dejar que el Espíritu Santo nos guíe a toda justicia y a toda verdad. Entonces, el Espíritu Santo no lleva a ningún ser humano a actuar en falso, sino que nos lleva a la verdad. ¿Qué dice la palabra? Conoceréis la verdad y la verdad los hará ¿qué? Libres. Entonces, el Espíritu Santo nos lleva a nosotros a actuar en verdad, a actuar en lo correcto. Entonces, ¿qué necesita la iglesia? Dejarse guiar por el Espíritu
¿Y cómo me dejo guiar? Por el Espíritu, tomando la decisión correcta, en elegir que sea Cristo quien me direccione. Ya usted libérese de su propia mentalidad, de su propio deseo, para que Dios actúe en usted. ¿Sabe por qué? Porque nosotros como seres humanos somos propensos a volver cualquier cosa idolatría, realmente. Le está hablando el pueblo aquí, le habla a Josué. Elijan ahora. Elijan a quién van a servir, a quién van a elegir. No cometan el mismo error que las generaciones pasadas. ¿Qué te quiere decir la palabra? No vuelvas a cometer el mismo error que algún familiar tuyo ya cometió. No vuelvas a equivocarte o a volverte a tropezar de la misma manera que generaciones se venían equivocando. Dios nos habla a nosotros en el presente y en el pasado. Nos está hablando que analicemos el pasado para que nosotros no cometamos los errores que ya cometieron en el pasado. La palabra te alinea al propósito de Dios. La decisión te lleva al propósito de Dios. Pero si tú la sabes tomar, ahora si tú vives siempre con una mala decisión, usted nunca sale de ese pozo, está siempre metido en el mismo lugar, involucrado de generación en generación que vienen, maldecidas muchas veces, cometiendo lo mismo. Si gente venía cometiendo desastre, la siguiente generación lo vuelve a cometer el mismo error. ¿Y cómo termina? En el mismo problema, generación en generación. Si generaciones anteriores nadie le servían a Cristo, y usted dice también, ¿para qué yo voy a servir a Cristo? Dice mucha gente también. Si en la familia mía nadie le sirve. ¿Qué te cuesta a ti hacer la diferencia de tú empezar a servirle a Cristo y mostrar que tu generación tal vez no le sirvió a Cristo, pero tú sí le puedes servir? Hay gente que por entrar en esa confusión de que la generación anterior no hizo nada espiritual, ellos tampoco están para hacerlo también. ¿Y cómo terminan? Mal, de la misma manera. ¿Usted cree que alguien sin Cristo va a ir con Cristo? Nadie va a Cristo si no creemos en Cristo. Es una realidad. Y entonces ese problema ocurre porque las mismas generaciones quieren caminar torcidas de generación en generación. Pero Dios quiere evitar a las generaciones que se sigan equivocando. Dios quiere cambiar vida, pero usted déjese que Dios lo trate. Tome la decisión. Dios, ayúdame a perseverar. Ayúdame a perseverar. Que tu súplica ahora cambie todo lo. Tal vez era una súplica errónea la que estábamos nosotros tal vez en la oración, pero que ahora tu oración sea diferente. Analiza qué tipo de oración estás haciendo. Si es una oración que lleva al propósito de Dios a permanecer en su obra, o es lo que nosotros pensamos que queremos, que es lo que nos mantiene. ¿Sabe cómo muchas veces a nosotros nos pasa algo como creyentes? O pasa que la persona muchas veces le está pidiendo algo al Señor. Claro, pedirle al Señor es una buena decisión, pero a veces lo que le está pidiendo es lo que le mantiene a la persona pidiéndole a Dios. Lo que le está pidiendo lo mantiene sirviéndole a Dios. Pero el día que se cumple lo que pidió, deja de servirle a Dios simplemente por la razón de que ya obtuvo lo que quería. O sea, fue un tiempo nada más, no fue una decisión correcta. La decisión correcta es: tus buenos tiempos están en las manos de Dios, tus malos tiempos están en las manos de Dios. O sea, no se trata de el ciclo de vida que estás viviendo o el estilo de vida que estás pasando. Se trata de que tu vida siempre esté cerca de Dios sin importar cómo esté la condición. Es la verdadera señal para que tu vida prospere. Entonces, si usted da cuenta, la decisión de servir al Señor es una elección consciente. Es una elección consciente la decisión de servirle a Dios nosotros. No es obligación, no es por imposición, sino que es una elección consciente que va a definir tu rumbo. Es la realidad. Define nuestro rumbo una elección consciente. Diga conmigo: tomaré una decisión consciente para que mi vida tome rumbo al destino correcto y espiritual, lo que Dios espera de nosotros. Dios quiere tratar en tus caminos, pero necesita que tú dejes que Dios actúe ahí.
Deja que Dios actúe en tus caminos para Él actuar en tus caminos. Y te vas a dar cuenta que Dios es real en lo que ha dicho. Dios no es mentiroso y tampoco es hombre para que se arrepienta. Dios cuando habla algo a última hora no lo va a cancelar. Una vez lo que Dios dijo está establecido, está hecho. Dios no va a retroceder. Nosotros somos los que retrocedemos. ¿Te cree cuando usted que ya lo reconoció a Cristo? Dios no se ha olvidado desde el momento que usted lo reconoció a Él. Dios no se olvida a detalle cada cosa que hacemos en nuestra vida. Nosotros la hacemos. Tanto pensamientos, lo que hablamos y lo que no hablamos, Él lo conoce. Él sabe perfectamente cuando usted quiere desbordar lo que no viene de Dios. Entonces, ¿cuál decisión va usted a tomar? ¿Qué decisión? Tomemos decisiones correctas que nos lleven al futuro correcto. Decisiones que estén alineadas a Cristo. No tome decisiones bajo su propia concupiscencia. Tome decisiones consultándole a Dios. Conviértase en ese hombre así como David, que cuando iba a una guerra siempre le consultaba a Dios para usted venir con victorias. Porque cuando el hombre no le consulta a Dios, sus decisiones que va a tomar, va a una batalla y cuando regresa va a venir humillado, derrotado, sin fuerza, debilitado. Pero cuando el hombre le pregunta a Cristo qué debo de hacer en este momento, esta decisión, qué decisión tomo, esa persona no va a venir desijada, esa persona no va a venir derrotada, esa persona no va a venir afligida, va a venir con la cabeza levantada, que la decisión que Dios le permitió que tomara hizo un efecto que le permitió cosechar una victoria. Y cuando Dios va alineado a una decisión, nos damos cuenta que Dios fue el que permitió lo que pasó ahí. Y nos damos cuenta que todo sucede correctamente. Y necesitamos que todo ocurra correctamente. Entonces, Deuteronomio 30:19 habla: a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, al fin de que habitéis sobre la tierra que juré a Jehová, a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Dios pone sobre nosotros, delante de nosotros, está la humanidad. Y está la decisión de la vida y la muerte. ¿Te das cuenta? Está la elección. ¿Cuál usted va a tomar? ¿La vida o la muerte? Entonces, pero escoger la vida nos permite a nosotros cambiar el destino. Porque si optamos por la muerte, ¿qué termina? Ya no hay avance. Pero si usted toma la decisión de la vida, puede cambiar su destino. Y no solo su destino. Es cuando usted elige la decisión de seguir a Cristo. Su descendencia, ¿cómo lo van a conocer a usted? Lo van a conocer. Cuando usted escoge a Cristo, está escogiendo la vida. Cuando niega a Cristo, está escogiendo la muerte. Aunque usted tenga vida, respire a diario aquí en esta tierra, eso no es vida. Parece vida, ¿verdad? Pero usted puede sentirse bien, no servirle a Dios, se puede sentir bueno, no sentir la obligación. Usted puede, ¿para qué voy a la iglesia? Todas esas cosas se le van a ir. Usted no sirviéndole a Dios puede decir, bueno, no tengo que orar, no tengo que leer la palabra, no tengo que ir a ninguna iglesia, a ningún lugar. Me siento libre, dice la persona. Pero la elección que hizo ahí es la muerte. Ese estilo de vida lo lleva a la muerte. Pero cuando elige a Dios, yo sé que tengo que orar, sé que tengo que leer la palabra, sé que tengo que vivir para Cristo, sé que tengo que venir a una congregación, a un lugar, pero sé que estoy escogiendo la vida, sé que estoy escogiendo el mejor camino, sé que estoy escogiendo aquello que me va a llevar a que me vaya bien, sé que estoy tomando la decisión para que sea justo, para abandonar la injusticia.
Pero cuando escojo la muerte, cuando escojo la negación de Cristo, cuando no reconozco a Cristo, estoy escogiendo muerte para mi vida y muerte para el futuro de otras personas. Cuando no reconozco a Cristo, soy un mal ejemplo de vida. Es una realidad. Cuando no reconoces al Señor, no somos seres humanos correctos. Somos los más incorrectos que hay en esta tierra. Es una realidad. Somos injustos. No somos personas alineadas a Cristo, porque haríamos lo incorrecto. Te das cuenta, Caín y Abel, y el que hizo la mejor ofrenda tomó la decisión correcta, y el otro que hizo porque se enojó, porque hizo una buena ofrenda a alguien, ¿qué hizo? Matarlo. Te das cuenta, el otro no escogió la vida, el otro escogió la muerte y provocó muerte. Se da cuenta, cuando el hombre no tiene a Cristo, va a actuar bajo una naturalidad pecaminosa, bajo una naturalidad que causa terror, bajo una naturalidad que causa disturbio, que causa horrores, porque no se va a sentir contento con nada, y por tanto al que lo ve alegre le va a quitar la vida. Al que lo ve que hizo lo correcto, quiere convertirlo, que haga lo incorrecto, porque el incorrecto vive haciendo lo incorrecto. Pero Dios nos habla a nosotros, Dios le habla a las generaciones para que las generaciones no hagan lo incorrecto, para que las generaciones tomen decisiones que van a cambiar su futuro. Dios quiere cambiar el futuro de todo el ser humano. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere restaurar la vida de cada ser humano, pero elige la vida, elige a Cristo y te vas a dar cuenta de lo que Dios va a hacer en tu vida. Si sabes elegir a Dios, si elegimos a Dios, pues vamos a ver el resultado de Dios en nuestra vida. Si elegimos la muerte, pues vamos a ver muerte espiritual en nuestra vida y una muerte natural también en nuestra vida. Muerte espiritual, y cuando nos presentemos delante de Dios, usted no va a ser justificado, porque va a ser conocido como alguien que no reconoció al que nos iba a dar el derecho de entrar a la salvación, el derecho de ser salvos. Jesús nos da el derecho de ser salvos. Si usted le escoge, tiene vida eterna. Ahora, si no lo reconoce, pues usted no tiene el derecho de la vida eterna, sino que el derecho a ser condenado por la vida eterna. Entraría usted en un mundo donde usted va a sufrir. Pero si reconocemos al que da vida eterna, hermano, usted va a tener vida. No va a sufrir más. Aunque este mundo le cueste a usted perseverar, aunque le duela por momentos, aunque sufra por perseverar, manténgase perseverando, libérese. Pídale a Dios que lo libere, porque Dios le va a conceder a usted victorias. Deuteronomios, te das cuenta de lo que la palabra habla. Elección propia de usted. Proverbios 3:6 habla, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En el 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, ¿qué es lo que daña al hombre? La propia opinión y el beneficio es temer a Jehová. O sea, nuestra propia prudencia nos afecta realmente. Por eso nosotros confiar en Dios y no en nuestra propia prudencia hace que el camino y las decisiones cambien nuestro destino. Entonces, nuestra propia prudencia a nosotros convierte nuestros caminos en un destino incierto. Pero cuando tememos a Jehová y nos guiamos por Él, estamos siendo encaminados a un destino bendecido. Entonces, nuestra propia prudencia no es lo que Dios quiere. Nuestra propia prudencia es decir, que un ejemplo vamos a hacer la manera que Dios te dijo, camina por la derecha, y aunque al caminar por la derecha usted vea un camino horrible, tal vez no bueno, lo que sus ojos van a ver, y está el otro camino para la izquierda, y ese camino a la izquierda es su propia prudencia, un camino más fácil, bonito,
donde usted no tiene que pasar cosas difíciles, pero, o sea, la propia prudencia siempre va a buscar la manera de que su vida se convierta más fácil, evitando todo lo difícil, evitando no hacer las cosas del reino. ¿Quién dijo? La oración para el ser humano nunca ha sido fácil. Las cosas espirituales para el ser humano nunca han sido lo más fácil. Por la decisión propia del ser humano, es mejor no orar, es mejor no leer la palabra, es mejor no ser espiritual. Decir reconozco a Cristo, pero no hago nada espiritual. Es lo más fácil que puede pensar cualquier ser humano. Todos hemos pasado por eso. Y es lo natural del ser humano, porque es la propia prudencia. La propia prudencia de nosotros es guardar odio, guardar rencor, incomodarme, no gustarme nada, cualquier cosa que se diga. Tal vez si me regañaron, me siento ofendido, me lo llevo en el corazón, y todo ese tipo de cosas es lo natural de la propia prudencia de nosotros. Son cosas que están incrustadas ahí en nosotros. Pero evita guiarte por tu propia prudencia, porque nuestra propia prudencia nos puede llevar a la desgracia. Simplemente porque nuestra propia prudencia le cuesta alinearse al propósito de Dios. Nuestra propia prudencia le cuesta entender lo que Dios ha dicho. Nuestra propia prudencia, cualquier cosa lo destruye. Usted da cuenta que hay gente que por guiarse en su propia prudencia, algo fuerte le pasó, automáticamente su ánimo bajó. ¿Por qué? Porque la propia prudencia hace que la persona de su ánimo sea débil, de su fe sea débil. Que si hoy le pasó un proceso bien difícil, la persona cree que no lo va a pasar. La propia prudencia a la persona, cuando no entiende las cosas. Un ejemplo, algo no le fue bien. Un ejemplo, alguien tal vez no le pagó una deuda. Un ejemplo pasó. Y la persona lo quiere resolver quitándole la vida. ¿Por qué? Porque es la propia prudencia. La propia prudencia quiere actuar haciéndole daño a otro ser humano. Es la realidad. La propia prudencia es creer que este camino me va mejor. Es creer que esta decisión es la mejor. Y siempre en las decisiones que toma un hombre que actúa bajo su propia decisión, siempre las decisiones que toma busca la manera de hacer que Dios nunca esté presente ahí. Buscar la manera que, aunque Dios le haya hablado, es como la mujer de Lot, que el Señor les dijo, no vayan a ver para atrás. ¿Qué hizo ella? A hacer su mirada para atrás, hacia donde Dios le dijo, no miren para atrás. ¿Y qué hizo? Mirar para atrás. ¿Por qué? Porque su propia prudencia le hizo pensar que nada iba a pasar. Eso es lo que pasa. Así, cuando actuamos en nuestra propia prudencia, pensamos nosotros que nada está pasando, que nada está sucediendo. Simplemente porque nuestra propia prudencia se convierte en una traición propia de nosotros. La propia prudencia te traiciona a ti mismo, te hace dudar, te convierte en un destino incierto. Cuando Dios les estaba preparando un futuro correcto a ellos, la mujer viene y mira para atrás. ¿Y qué pasó? Desastre. La pobre mujer le fue mal. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Aunque sea duro el movimiento de seguir perseverando al frente, sigue avanzando, pero no mires para atrás. No vuelvas a pensar que antes te iba mejor. Aunque te vaya mejor, no pienses regresar atrás. Los discípulos, ellos no regresaron atrás ya. Ellos siguieron perseverando. Ellos no fueron encarcelados una vez. A ellos no les pegaron una vez. Sufrieron muchas veces. Muchas veces fueron aborrecidos. ¿Y cómo siguieron ellos? Creyéndole a Dios. Creyéndole. Así manténgase usted creyéndole a Dios. Siga creyéndole a Cristo. Aunque sea difícil. La decisión de seguir a Cristo es personal. Pero si persevera creyéndole, le va a ir bien. Usted va a recibir el buen beneficio. El buen beneficio que Dios tiene planificado para nosotros. Pero sigámoslo, creámosle. No abandone la certeza. Siga confiando en Dios. Imagínense, la propia prudencia lo destruye el ser humano. Siempre va a haber un efecto contrario a los buenos resultados que Dios tiene planificados para nosotros. Simplemente por nosotros guiarnos bajo nuestra propia decisión, conforme a aquello que nosotros creemos que es. Pero deja que Dios tome control.
Deja que Dios te guíe. La propia prudencia siempre evita la guía de Dios. Porque la prudencia humana, la dirección propia de nosotros no es espiritual. Nuestra conciencia no es espiritual. Nuestra conciencia siempre anda evitando a toda costa las cosas espirituales. Siempre, el ser humano, usted le pregunta o le dice, haz algo espiritual, siempre le va a poner miles de pretextos para no hacerlo. Pero póngalo a hacerlo bajo su propia naturalidad. Un ejemplo, un ser humano que te da cuenta, el ser humano, un ejemplo, la gente que tiene vicios, usted da cuenta, puede pasar toda la noche tomando, tipo 1, 2, y puede poner música a todo volumen y eso no le afecta nada. Pero cuando viene a la mano de Dios, póngalo a orar, si alguien, todo eso, siente como que el mundo ya quiere que así termine. Simplemente porque la propia prudencia hace que el ser humano todo sea rápido. Pero cuando el ser humano ya viene de actuar bajo un periodo largo todo el tiempo. Los trabajos, nosotros no salimos en el tiempo ni elegimos nosotros cuándo entramos ni cuándo salimos. Ya hay un orden que tienen establecido cuándo es la entrada y cuándo es la salida. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué usted cree que, o sea, imagínese que nosotros, el Señor nos permite a nosotros, cuánto tiempo usted ora? No le dice, bueno, tenés que orarme de este tiempo hasta este tiempo. ¿Cuántas veces? A nadie Dios le ha puesto de esa manera al ser humano. Es voluntario, porque el Señor quiere una ofrenda voluntaria, acción voluntaria de nosotros. No que usted vaya sometido bajo lo que usted cree que tiene que ser. Eso hace que no funcionen las cosas, que no haya éxito en nosotros. Si el Señor nos obligara, nosotros dejaríamos de actuar bajo hacer algo propio que nosotros le entregáramos. Porque claro, el Señor no le cuesta hacer que nosotros nos mantengamos orando 24/7. ¿Usted cree que eso es difícil para Él? Eso no es difícil para Él. El detalle es que nosotros ya no haríamos cosas voluntarias. Si Él nos convierte a nosotros 24/7 orando, ya no sería oraciones y adoración voluntaria. Ya sería porque ya Dios nos modificó bajo nada más adorar y orar. Pero Dios quiere que nosotros hagamos las cosas voluntarias. ¿Cómo voluntarias? Cuando usted automáticamente diga, bueno, Dios espera que la humanidad le adore. Dios espera que la humanidad le glorifique. O sea, usted presenta adoración delante de Él y usted ora, no por obligación, sino que intencionalmente usted se ofrece a Dios. Intencionalmente usted le entrega la cosa a Dios. Porque usted no es un robot. Un robot hace lo que alguien le manipula. Y nosotros no somos robots, a nosotros nadie nos está manipulando porque somos de Cristo. Cristo nos dio libertad para elegir a nosotros qué decisión va a tomar. Ahora usted, si usted toma la decisión correcta, usted va a tomar la decisión de entregarle a Cristo cosas con denuedo, cosas nuevas, cosas frescas, cosas distintas, cosas renovadas. Y es lo que nosotros llegamos a hacer cuando comprendemos a Cristo, cuando comprendemos a Dios. Por eso, decisiones correctas, tomemos las decisiones que Dios espera que tomemos. No decisiones que nazcan de lo que usted cree que eso es correcto. Decisiones donde Dios tienen que ser. Decisiones que Cristo esté involucrado con nosotros. No decisiones donde nosotros creemos que ahí están las soluciones. A veces nosotros nos va mal porque nosotros mismos queremos buscar soluciones propias. Las decisiones donde no tiene nada que ver que Dios va a hacer ahí nada. Simplemente decisiones propias nos llevan a desastres a nosotros. Pero toma la decisión que Dios esté ahí. Deja que Dios alinee tu futuro. Deja que Dios trate en tu vida para que te vaya bien. Deja que Dios te ayude, deja que Dios te prospere. Y te vas a dar cuenta que Dios es real. Imagínense, Proverbios 14:12 dice, hay camino y que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Te das cuenta? Es una palabra que nos advierte qué decisiones
que parecen buenas al hombre pueden llevar a un destino de destrucción. Entonces, pero nos habla a nosotros que hay que tomar la guía divina. Por eso hay caminos. ¿Te da cuenta? Si usted hoy en día está tomando una decisión que lo va a llevar a que usted espiritualmente sea, mire, fracturado, o el contrato, o un ejemplo, o la unión que está con Cristo. Si usted da cuenta, Jesús vino a unir la iglesia, vino a unir al ser humano con la deidad, con Dios, a unirnos al propósito divino. Es lo que vino Jesús. Pero la decisión de cuando reconocemos a Jesús, la iglesia, el ser humano que se une al propósito de Dios. Y una mala decisión lo aparta del propósito de Dios. Por eso, ¿qué decisión nosotros vamos a llegar a tomar? Hay decisiones que usted tal vez considera que tomar decisiones, las decisiones más equivocadas que puede pasar son muchas. Eso es bastante, la falta de interés a Dios. Desde ese momento, cuando nosotros empieza a crecer una falta de interés a Dios, desde ese momento en nosotros ya se está rompiendo esa unión que está con Dios, esa unión que Jesús permitió, que el ser humano se volviera a reconciliar con Dios. Porque recuerde, un ejemplo, el ser humano, ¿por qué vino Jesús? Porque el ser humano estaba desconectado de Dios, o sea, había como una carta de divorcio, vamos a decirle, porque el ser humano ya no tenía parte ya en el reino de Dios. ¿Por qué motivo? Por las acciones que habían provocado que el ser humano estuviera dividido de Dios, ya no había oportunidad. Pero cuando hay la decisión, Jesús vino a dar la oportunidad al ser humano de tomar la decisión de volverse a Cristo, para que el ser humano se volviera a unir a la presencia de Dios, para volvernos a unificar. Por eso el velo, ¿qué pasó? Se rompió, para que el ser humano pudiera entrar a lo que no le era permitido. Porque ese velo interrumpía que usted pudiera entrar a la presencia de Dios. Pero a través de que se rompió el velo, la iglesia tiene acceso, el ser humano tiene acceso de volverse a unir, de volverse a abrir la oportunidad. ¿Qué dice? Que había ¿cómo dice? Que la acta era contraria, ¿no? O sea, ya había un documento que decía ya no es permitido para la humanidad prácticamente. Eso es lo que cuando dice un acta contrario de condenado, es que nosotros ya no tenemos el derecho a elegir. Pero Jesús abrió el derecho a elegir. Jesús abrió el derecho de usted volver a tener la oportunidad de elegir, de seguirlo a Él. Es lo que hizo el Señor. Entonces, por eso, y que entonces, ¿cómo es que estaba nosotros, nuestro camino? Porque el ser humano, ¿por qué el ser humano llegó a ese punto? Donde no tenía derecho, donde el acta era contraria, simplemente por tomar los caminos que parecían derechos. Y su destino era ¿qué? Muerte. Parece fácil las cosas, pero fácil es nosotros terminar mal. Las decisiones muchas veces se ven buenas, agradables. Se ven buenas. ¿Quién no ha visto algo bueno? Es como a una persona enferma que le acaban de cancelar que consuma todo este tipo de alimentos. Por ejemplo, a alguien que tiene diabetes le dicen no consuma más cosas azucaradas. Y entonces el azúcar no parece ofensiva, no parece mala. Y cuando usted la consume, un ejemplo, un pastel, usted lo siente bueno, agradable que usted lo coma. Pero la persona que ya tiene ese problema de enfermedad y le dijeron no lo coma, ¿qué hace? Pero el deseo de verse bueno lo hace seguir consumiéndolo, y después de que lo consume viene el efecto. Se le empieza a manifestar las causas que iban a provocar que tuviera una alteración. Así pasa en nuestra vida. El pecado, ¿cómo es? El pecado es dulce. El pecado es agradable. Es deseado. El ser de nosotros es llevado, es atraído ahí. Pero su destino es amargo. La sal, ¿usted cree que a la sal le gusta consumirla en exceso al ser humano? Consumir sal en exceso, nadie lo quiere hacer. Nadie. Porque la sal incluso hasta da sabor, pero si la consumimos en exceso, puede partir hasta la lengua de nosotros.
Pero la azúcar la consume uno y no siente uno ningún efecto en el momento. Pero en su tiempo, ¿qué pasa? Se empieza a manifestar la enfermedad. Así el pecado, al principio no pasa nada, todo tranquilo, todo bien, pero cuando pasa el tiempo, viene la desgracia en nosotros, viene los sufrimientos, viene todo lo malo, todo lo que se crea ahí. Y al principio parecía agradable, ¿sí o no? Por eso tomemos la decisión de seguir a Cristo. Porque si tenemos al Espíritu de Dios, nuestros caminos no se van a dirigir hacia ahí, sino que nuestros caminos van a ser llevados hacia donde Dios está, hacia donde la presencia de Dios está. Por eso tomemos decisiones correctas. La decisión de seguir